Todos la rechazaron. Todos le dieron la espalda. Perdió su nombre antes de perder su hogar. Se convirtió en un error que nadie quería recordar. La ciudad siguió adelante sin ella. Pero los secretos no desaparecen en silencio. Solo esperan el momento oportuno. Se despertaba con el frío del hormigón. Dormía donde la noche se lo permitía. El duro suelo se había convertido en su rutina diaria. El cielo era su único techo constante. La gente pasaba sin aminorar el paso. Las miradas le perforaban el cuerpo cansado. Como si ni siquiera estuviera allí. Hubo un tiempo en que ella existió. Tenía documentos, una dirección, una identidad. Antes de continuar, suscríbete al canal. Esta historia merece ser escuchada. Tenía a alguien que la llamaba por su nombre. Pero todo le fue arrebatado poco a poco. Una sola acusación bastó para destruirlo todo. Nadie quiso escuchar su versión de los hechos. El juicio fue inmediato y cruel. Aprendió a guardar silencio. Aprendió que pedir ayuda cuesta caro. Cada mano extendida escondía desprecio. Cada promesa venía con humillación. Así que decidió no esperar nada más. Ser invisible se convirtió en protección. Dolía menos que ser rechazada. La gente inventó historias sobre ella. Decían que merecía esa vida. Que las decisiones tienen consecuencias inevitables. Que el destino simplemente cobraba su precio. Pero nadie sabía que era verdad. Nadie quería saber que se ocultaba. La mentira era más cómoda. Comía cuando sobraba comida. Bebía agua cuando la encontraba. Cada día se trataba simplemente de sobrevivir. No había planes ni sueños. El mañana parecía demasiado lejano. Vivir se convirtió en un acto automático. Sentir se volvió peligroso. Por la noche, los recuerdos regresaban sin ser invitados. Retazos de un pasado mejor emergían. Risas que ya no existían. Promesas que nunca se cumplieron. Intentó alejar esos recuerdos. Porque recordar era casi insoportable. Pero olvidar parecía imposible. La ciudad nunca dormía del todo. Pasaban coches, las luces parpadeaban. Las risas resonaban en espacios cerrados. Mientras ella observaba desde lejos. Separada por un cristal invisible. Parte del mundo, pero nunca incluida. Siempre en el exterior. Algunos la miraban con asco. Otros con lástima disimulada. Unos pocos con curiosidad silenciosa. Ninguno con verdadera compasión. Ella ya reconocía esas miradas. Sabía exactamente lo que significaban. Suscríbete al canal ahora. Lo que estás a punto de escuchar lo cambiará todo. Y evitaba encontrarlas. Aprendió a vagar sin rumbo. A ocupar espacios donde nadie quería estar. Aprendió qué lugares la alejarían primero. Y cuáles ignorarían su presencia. Cada paso era una estrategia. Cada parada, un riesgo calculado. Sobrevivir exigía vigilancia constante. El tiempo transcurría sin parar. Los días se convertían en semanas. Sin fechas, sin puntos de referencia. La vida se convirtió en un ciclo repetitivo. Dormir, despertar, resistir. Nada cambiaba realmente. O al menos eso parecía. Hasta que ocurrió algo diferente. Algo pequeño, casi imperceptible. Un detalle que no debería existir. Una información fuera de lugar. Al principio intentó ignorarla. Pero insistía en permanecer. Como un susurro inquietante. Fue solo una frase que escuchó por casualidad. Pronunciada por alguien que no la conocía. Pero esa frase despertó algo profundo en ella. Un nombre que no debía recordarse. Un pasado que debía enterrar. Su corazón latía con fuerza. Porque eso lo cambió todo. Empezó a observar más. A escuchar conversaciones que antes había ignorado. A reconstruir fragmentos sueltos de información. Cada detalle parecía encajar poco a poco. Una extraña sensación comenzó a crecer. Quizás no la habían olvidado. Quizás la habían borrado. Por primera vez en años, sintió miedo. No del frío ni del hambre. Sino de la posibilidad de la verdad. Porque si fuera real, todo en lo que creía cambiaría. Incluso quién era ella en realidad. Y eso podría ser irreversible. Esa noche, no pudo dormir. El secreto enterrado comenzaba a respirar. Y lo sentía en su propio cuerpo. Algo estaba a punto de emerger. Algo que alguien había intentado ocultar. La miseria ya no era el mayor castigo. El pasado regresaba.
Empezó a notar detalles que antes había ignorado. Las conversaciones se interrumpían al acercarse. Miradas rápidas, llenas de incomodidad. Su antiguo nombre parecía flotar en el aire. Pero nunca llegó a sus oídos por completo. Era como un eco lejano del pasado. Algo se le ocultaba. En los días siguientes, empezó a seguir las rutinas de los demás. No por curiosidad, sino por necesidad. Aprendió horarios, rutas, hábitos. La ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez silencioso. Cada persona, una pieza en potencia. Necesitaba entender que andaba mal. O se volvería loca intentando olvidar. En una tarde sofocante, escuchó una discusión. Dos desconocidos hablaban en voz demasiado baja. Pero un nombre se le escapó a mitad de la frase. Era el nombre que juró no volver a oír. Todo su cuerpo se paralizó en ese instante. Su corazón se aceleró sin previo aviso. No podía ser una coincidencia. Intentó acercarse. El miedo luchaba con la necesidad. Cada paso parecía demasiado peligroso. Pero quedarse quieta era peor. Al acercarse, se hizo el silencio. Ambos se alejaron rápidamente. Como si hubieran visto un fantasma. Esa noche, no pudo pensar en nada más. El nombre resonaba sin cesar. Era como si el pasado la llamara. Algo que debería haber estado muerto respiraba. Se preguntó quién más lo sabía. ¿Y por qué nadie se lo había dicho? La respuesta la aterrorizó. Empezó a revivir viejos recuerdos. Momentos que siempre le habían parecido confusos. Detalles que en aquel momento no tenían sentido. Ahora surgían bajo una luz diferente. Palabras mal elegidas, decisiones apresuradas. Silencios demasiado largos. Todo empezaba a encajar. Recordó la noche en que lo perdió todo. La acusación sin pruebas. La mirada fría de quien debería haberla protegido. La puerta cerrándose sin explicación. Nunca hubo defensa, ninguna opción. Solo expulsión y olvido. Ahora entendía por qué. El mundo necesitaba que desapareciera. Su existencia era un riesgo. Un error que debía ser borrado. Por eso se sumió en la miseria. Por eso nadie la ayudó. El abandono no fue accidental. Fue planeado. Esta constatación le trajo ira y miedo. Rabia por todo lo que le habían robado. Miedo a lo que aún podría pasar. Si alguien quería mantenerla en silencio. No tenía ninguna protección. Era solo ella contra una verdad peligrosa. Y eso la dejaba vulnerable. Aún así, algo cambió en su interior. Por primera vez, no se sintió solo una víctima. Había una razón para su caída. Y las razones pueden confrontarse. La miseria ya no parecía el final, sino el fondo de un pozo. Y desde el fondo, solo hay una salida. Empezó a hacer preguntas discretas. Nada directo, nada que llamara la atención. Un comentario aquí, otro allá. Algunos fingieron no oír. Otros apartaron la mirada rápidamente. Pero el miedo en sus ojos era evidente. Sabían algo. Un hombre mayor reaccionó de forma distinta. Cuando ella mencionó el nombre prohibido, palideció sin disimularlo. Intentó negarlo, pero le falló la voz. Dijo que era mejor olvidarlo, que removerlo solo traería dolor. Y se fue a toda prisa. Eso lo confirmó todo. Nadie la habría advertido si no hubiera habido peligro. El secreto era real. Y demasiado grande para ignorarlo. Sintió el peso de la verdad. Pero también una fuerza desconocida. Algo que no había sentido en años. Esa noche, tomó una decisión. Ya no huiría. Ni fingiría no haber oído nada. Si una mentira había destruido su vida, necesitaba confrontar su origen. Aunque le costara caro. Aunque le doliera. Sabía que no sería fácil. Las verdades ocultas se resisten a ser reveladas. Siempre hay alguien intentando mantenerlas ocultas. Pero ya lo había perdido todo una vez. No quedaba nada que tomar. Solo respuestas que buscar. Y justicia que afrontar. Mientras la ciudad dormía, ella caminaba sola. Cada paso más firme que el anterior. Ya no era solo supervivencia. Era preparación. El secreto comenzaba a tomar forma. Y cuando saliera a la luz, nada seguiría igual. Empezó a ver el mundo con otros ojos. Ya no como una derrotada, sino como alguien que necesitaba sobrevivir hasta que la verdad saliera a la luz. Cada rincón escondía un riesgo. Cada rostro podía ser una amenaza.
Aún así, siguió adelante. Porque detenerse ya no era una opción. Poco a poco, empezó a reconstruir su propia historia. Reconstruyendo fragmentos olvidados. Fechas, nombres, lugares. Todo lo que antes le había parecido confuso ahora tenía sentido. No la habían abandonado por casualidad. Su caída había sido demasiado oportuna. Y eso la aterrorizaba. Se dio cuenta de que su pasado había sido reescrito. Alguien se aseguró de que pareciera culpable, para que nadie cuestionara su expulsión. Los documentos desaparecieron sin dejar rastro. Los testigos cambiaron sus versiones. Y el silencio trajo consigo muchas conciencias. La mentira estaba bien construida. En una noche lluviosa, encontró algo inesperado. Un sobre arrugado tirado a la basura. No le pareció importante a nadie. Pero el nombre escrito allí era el suyo. Un nombre que ya no existía oficialmente. El papel tembló en sus manos. No debería estar allí. Dentro había copias antiguas. Registros que lo contradecían todo. Firmas que reconoció. Fechas que no coincidían con la versión oficial. Alguien había intentado demostrar la verdad. Pero fracasó antes de poder hacerlo. Y pagó caro. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era solo injusticia. Era algo más grande. Algo que involucraba poder e interés propio. La verdad fue enterrada por necesidad. Y quienes cavaron demasiado profundo, cayeron. Esto explicaba muchos silencios. A partir de ese momento, el miedo se intensificó. Pero también su convicción. No estaba sola en esta historia. Alguien había intentado salvarla antes. Y había dejado pistas para ser encontradas. Quizás con la esperanza de que algún día estuviera lista. Empezó a buscar a esa persona. Siguió nombres garabateados en papeles. Direcciones antiguas, casi borradas. La mayoría ya no existían. Otras estaban abandonadas. Pero cada lugar que visitaba revelaba más verdad. En una casa olvidada por el tiempo, encontró rastros claros. Fotos antiguas esparcidas por el suelo. Rostros familiares y otros misteriosos. En el centro, una imagen le llamó la atención. Era ella, muchos años atrás. Junto a alguien importante. Esta persona no era una persona común y corriente. Tenía influencia, dinero y respeto. Alguien que nunca debió haber estado asociada con ella. Pero allí estaba, sonriendo. La foto lo desmentía todo. Y explicaba el esfuerzo por borrarla. Era una amenaza viviente. Los recuerdos volvieron a inundarla. Momentos que su mente había bloqueado. Conversaciones interrumpidas abruptamente. Promesas hechas en secreto. Recordó haber sido protegida. Antes de ser descartada. Y eso lo cambió todo. No era solo una víctima. Era la prueba. Una prueba que nunca debió existir. Por eso la miseria. Por eso el aislamiento. Si nadie la veía, nadie preguntaría. La conmoción casi la hizo rendirse. Era demasiado para alguien como ella. Pero entonces pensó en todo lo que había perdido. La vida que le habían arrebatado. El nombre que le habían borrado. La verdad necesitaba salir a la luz. Aunque fuera doloroso. Guardó los papeles con cuidado. Ahora tenía algo concreto. Ya no eran sospechas. Eran pruebas. A partir de ese momento, dejó de ser invisible. Y eso era peligroso. Al salir, notó algo extraño. Unos pasos resonaron tras ella. Ya no estaba sola. Alguien también la buscaba. El secreto enterrado empezaba a inquietarla. Y cuando los secretos se despiertan, siempre hay alguien que intenta silenciarlos. Aceleró el paso. El corazón le latía con fuerza. No sabía quién la seguía. Pero sí la razón. La verdad seguía viva. Y ella también. Al menos por ahora. No miró atrás. Sabía que el miedo podía traicionarla. Mantuvo un ritmo constante, aunque temblaba. Cada calle parecía demasiado larga. Cada sombra parecía moverse. La ciudad, antes indiferente, ahora observaba. Y eso la dejaba expuesta. Entró en un callejón estrecho. No por elección propia, sino por instinto. El sonido de pasos tras ella se desvaneció. O quizá quiso creerlo. El silencio se volvió demasiado pesado. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Necesitaba pensar rápido.
Escondió los papeles bajo su ropa. Protegió lo que tenía con su propio cuerpo. Si la atrapaban, no podrían encontrarlos. La verdad debía sobrevivir. Aunque ella no pudiera. Esta idea la asustaba. Pero también la fortalecía. Cuando emergió, no había nadie. Pero la sensación de ser observada persistía. Sabía que la habían notado. El juego había cambiado. Ya no era solo curiosidad. Ahora había urgencia. Y peligro real. En los días siguientes, cambió sus hábitos. Dormía en diferentes lugares. Evitaba las caras conocidas. Hablaba menos de lo necesario. Cada decisión era calculada. Sabía que la estaban observando. Y eso podía ser fatal. Aún así, siguió investigando. Cada información conducía a otra. Todo apuntaba al mismo nombre. Un nombre demasiado poderoso. Demasiado respetado. Intocable a los ojos del público. Y directamente relacionado con su caída. Se dio cuenta de que no la habían borrado por vergüenza, sino por conveniencia. Su existencia amenazaba reputaciones, fortunas e imagen pública. Era más fácil destruirla que afrontar la verdad. Y la sociedad lo aceptaba. El peso de este descubrimiento fue abrumador. No era invisible por casualidad. Se había vuelto invisible. Planificada, forzada, olvidada. La miseria era parte del castigo. Un castigo silencioso. Para garantizar el silencio eterno. Pero el silencio había terminado. Ya sabía demasiado. Y saber demasiado se convierte en un problema. Lo percibía en las miradas distantes. En las advertencias indirectas. En las puertas que se cerraban. El asedio se estaba formando. Una mañana fría, alguien le habló. Una voz baja, casi un susurro. Le decía que estaba yendo demasiado lejos. Que el pasado debía permanecer enterrado. Que removerlo sería costoso. No respondió. Pero entendió el mensaje. La amenaza no llegó con violencia. Llegó con miedo. Con la certeza de que estaban cerca. De que sabían dónde dormía. A dónde iba. Con quién hablaba. Nada pasó desapercibido. Aún así, algo cambió en su interior. Ya no se sentía pequeña. La verdad le dio tamaño. Fuerza. Un propósito inesperado. No quería venganza. Quería justicia. Decidió que no afrontaría esto sola. Necesitaba a alguien fuera del sistema. Alguien que no tuviera nada que perder. Un nombre olvidado en los periódicos reapareció. Una persona que había intentado ayudarla antes. Quizás seguía viva. Quizás no. Encontrarla sería arriesgado. Pero quedarse quieta era una sentencia segura. Sabía que la perseguían. Y también sabía por qué. El secreto enterrado ya no era un secreto. Era una bomba a punto de explotar. Y alguien intentaría detenerla. Esa noche, hizo una promesa silenciosa. No se rendiría. No volvería a esconderse. Si caía una vez, no volvería a caer. La verdad debía salir a la luz. Aunque el mundo se resistiera. Aunque doliera. Seguía siendo pobre. Seguía durmiendo en la calle. Muchos seguían ignorándola. Pero ahora cargaba con algo poderoso. Una historia que podía cambiarlo todo. Incluso su lugar en el mundo. Y eso, nadie podría borrarlo. Empezó a buscar ayuda fuera de los canales obvios. Sabía que las autoridades no la escucharían. El sistema era parte del problema. Necesitaba a alguien tan marginal como ella. Alguien que pudiera ver más allá de las apariencias. Alguien que no estuviera sujeto al poder, ni temiera perder su reputación. Tras una larga búsqueda, encontró un nombre. Alguien que vivía al margen, pero que lo observaba todo. Una persona desacreditada, igual que ella. Alguien que ya había intentado denunciar injusticias. Y que había sido silenciada de otra manera. No con miseria, sino con descrédito. Era la conexión que faltaba. El encuentro tuvo lugar en un lugar olvidado. Un edificio abandonado, lejos de miradas indiscretas. Llegó cautelosa, lista para huir. Pero encontró empatía en lugar de amenaza. Por primera vez, la escucharon. Sin interrupciones. Sin juicios. Cuando mostró los papeles, se hizo el silencio. No había duda. Explicaba muchas cosas. Conectaba viejos casos. Escándalos silenciados. Y una verdad que nunca salió a la luz.
No se equivocaba. La otra persona confirmó sus temores. Dijo que ese nombre poderoso era intocable. Que mucha gente había intentado exponerlo y había fracasado. Algunos lo perdieron todo. Otros desaparecieron socialmente. El riesgo era real. Y alto. Aún así, algo diferente ocurrió. No sintió la necesidad de ceder. Sintió alivio. Por fin, alguien le creyó. Por fin, alguien vio valor en la verdad. La tristeza no la definía. Las mentiras sí. Juntos, comenzaron a organizar las pruebas. Separando los hechos de las suposiciones. Fechas, conexiones, testimonios. Todo debía tener sentido. La verdad debía ser sólida. No emocional. Irrefutable. Pero el tiempo no estaba de su lado. Empezaron a ocurrir movimientos extraños. Aparecía gente haciendo demasiadas preguntas. Las advertencias llegaban indirectamente. La red se cerraba rápidamente. Alguien se había dado cuenta. Y estaba reaccionando. Una noche, regresó a su lugar de descanso. Y lo encontró todo revuelto. No se habían llevado nada. Pero el mensaje era claro. Sabían dónde encontrarla. Sabían que estaba cerca. Y querían asustarla. El miedo regresó con fuerza. Pero no los paralizó. Se transformó en urgencia. Necesitaban actuar con rapidez. Antes de que la evidencia desapareciera. Antes de que se impusiera el silencio. De nuevo. La decisión estaba tomada. La verdad no se entregaría a los poderosos. Sería expuesta al público. Sin filtros. Sin control. Sin posibilidad de supresión. Era todo o nada. Ella sabía lo que esto significaba. No habría vuelta atrás. No habría anonimato. Su rostro sería visto. Su pasado, revisitado. Su sufrimiento, cuestionado. Estaba lista. En las horas previas a la exposición, no durmió. Pensó en todo lo que había perdido. En la vida que podría haber tenido. Pero también en lo que había construido a través del dolor. La resiliencia. La valentía. La identidad. Ya no era la mujer invisible. Ni la miserable ignorada. Era alguien con una verdad peligrosa. Y eso asustaba a mucha gente. Pero también podía liberar a otros. A otros. Que habían sido silenciados. Como ella. Al amanecer, respiró hondo. El mundo aún no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. El secreto enterrado había quedado al descubierto. Solo quedaba un paso. El más difícil de todos. Revelarse. Caminaba con confianza. Sin saber qué vendría después. Pero segura de una cosa. La mentira que destruyó su vida. No sobreviviría a la luz. Y aunque todo cambiara, nunca volvería a ser invisible. Cuando se supo la verdad, el mundo dudó. Nadie esperaba que viniera de ella. De la mujer ignorada en las calles. De la voz que nadie quería oír. Pero las pruebas hablaron con más fuerza. Fechas, nombres, documentos, imágenes. Todo estaba allí. Al principio, intentaron desacreditarla. Lo llamaron oportunismo. Dijeron que era inventado. Que buscaba atención. Era la misma estrategia de siempre. Destruir al mensajero. Para salvar la mentira. Pero algo diferente ocurrió. La gente empezó a prestar atención. Surgieron otras historias. Otras voces se reconocieron en ella. El patrón se hizo evidente. No era un caso aislado. Simplemente fue la primera en resistirse. La poderosa figura perdió el control de la narrativa. Intentó negar, amenazar, silenciar. Pero era demasiado tarde. La verdad tenía rostro. Había pasado. Traía un dolor real. Y ya no podía borrarse. La sociedad que la ignoró comenzó a cuestionarse. ¿Cómo pudieron permitir que eso sucediera? ¿Cómo pudieron aceptar la versión fácil? ¿Cómo pudieron condenar sin escuchar? Su miseria dejó de ser invisible. Se convirtió en la prueba del sistema defectuoso. Y de la injusticia colectiva. Al principio, lo observó todo desde lejos. Sin celebrar. Sin sonreír. La justicia no trae euforia. Trae un alivio silencioso. Un peso finalmente se le quitó del pecho. Después de años de asfixia. Algunos se disculparon. Otros guardaron silencio. No todos saben admitir su culpa. Pero ella no lo necesitaba.
No buscaba aprobación. Buscaba la verdad. Y eso ya lo había logrado. El proceso fue largo y doloroso. Nada se resuelve de la noche a la mañana. Pero por primera vez, no fue excluida de su propia historia. Se sentó a la mesa. Habló. Fue escuchada. Poco a poco, su identidad fue restaurada. Se rehicieron los documentos. Se corrigieron los registros. Se le devolvió un nombre. No fue solo burocracia. Fue una existencia reconocida. Fue una dignidad recuperada. No regresó al pasado. Nada podía borrar lo que había sufrido. Pero construyó algo nuevo. Basado en la verdad. En la valentía. En su propia voz. Que nadie podría arrebatársela. La ciudad seguía igual. Pero ella no. Las calles ya no la absorbían. Caminaba consciente. Sabiendo quién era. Y lo que sobrevivió. Eso marcó la diferencia. Algunos aún la evitaban. Otros la miraban con respeto. Aprendió a aceptar ambas cosas. No todos evolucionan al mismo ritmo. Lo importante era no esconderse. Nunca más. Ni siquiera por miedo. Empezó a ayudar a otras personas invisibles. No como una salvadora, sino como prueba viviente de que el silencio se puede romper. Incluso cuando todo parece perdido. Incluso cuando nadie cree. Aún es posible resistir. El secreto enterrado cambió muchas vidas. Incluida la suya. Pero no fue venganza. Fue una revelación. Fue una justicia tardía. Pero necesaria. E irreversible. No se volvió poderosa. Ni rica. Ni intocable. Siguió siendo humana. Con marcas. Con cicatrices. Con recuerdos. Y quizás esa fue la mayor victoria. No borrar el pasado. Sino sobrevivirlo. Sin perderse. Sin callar. Sin desaparecer de nuevo. Nunca más. Porque esa mujer, rechazada por todos, que sobrevivió en la miseria, nunca fue débil. Fue silenciada. Y cuando la verdad salió a la luz, el mundo se vio obligado a verla. Como siempre debió haberlo hecho.